Hola, muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los sujetos del derecho internacional público. Antes de entrar en la materia hablaremos un poco sobre los orígenes de este, es decir, un poco de su historia. El derecho internacional público empieza a surgir aparejando a los grandes estados de Europa como Francia, Inglaterra y España, Austria y países nórdicos del siglo XVI. Sus raíces se encuentran en la Alta Edad Media y no se manifiesta con peculiaridad hasta que sobreviene el desmembramiento del Sacro Romano Imperio y ocurre el descubrimiento de América con su diversidad de efectos. El Estado moderno tuvo que suprimir de seno poderes que le hacía sombra, como eran los derivados del régimen feudal. Desde el Tratado de Westfalia hasta la Rebelión Francesa, este tratado vino a poner fin a la llamada Quote, Guerra de los 30 años. Quote, que fue una fusión de luchas que se verificaron en Europa y que enfrentaron al emperador y los príncipes católicos alemanes, apoyados por España, con los principales protestantes, sostenidos principalmente por Francia y Suecia. Los aspectos importantes del tratado: se plasma el principio de igualdad jurídica de los estados, pues se da una igualdad de derecho entre el catolicismo y el luteranismo y el calvinismo. Se afirma en las relaciones internacionales entre los estados con el principio de libertad de conciencia y se determina que los estados son libres y soberanos. ¿Qué son los sujetos del derecho internacional? Son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional. Es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Además puede agregarse ciertos casos especiales como el de la Santa Sede y el de la Orden de Malta. La naturaleza jurídica de los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica de los estados, son los sujetos plenos del ordenamiento internacional. Sí que puedan existir otros sujetos que no sean estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada, considerando que si bien los estados son sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios. El derecho internacional regula las relaciones interestatales de otros sujetos al derecho internacional. Por vía de acuerdos con carácter no coactivo conforman dos derechos diferentes o una sola. Como descripción del derecho internacional, cada ordenamiento jurídico contiene normas que determinan cuáles son los sujetos, los tenedores de la personalidad jurídica y en qué medida estos poseen capacidad, tanto de actuar jurídicamente como de asumir derechos y obligaciones. El derecho internacional público, dichas normas han sido codificadas. Por lo tanto, deben deducirse en la práctica internacional y de su valoración por la jurisprudencia y la doctrina. Así pues, se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y tales deberes. Las características que deben de tener los sujetos de derecho internacional: el Estado es la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. A lo anterior se le agrega la independencia o soberanía exterior, de la cual debe gozar para no perder su carácter de sujeto internacional. Sin embargo, puede existir que no posean esta independencia completa o la hayan perdido en su totalidad. En esos casos, nos encontramos frente a los estados semisoberanos, los que especialmente sus relaciones internacionales son controladas por otros estados. Existe una cesión de atribuciones al estado que las detenta cuando han perdido solo una parte de su soberanía, pasando a tenerla el usurpador o que voluntariamente el ex estado o semidependiente le ha cedido. Los estados, para ser independientes, para ser tales, deben de poseer determinados requisitos, y estos deben de ser: un territorio, una población a quien gobernar, un gobierno autónomo y soberano,
una soberanía interna o externa o independencia. El territorio es uno de los principales elementos. Como regla general, no puede existir un estado sin un territorio, pero sí puede existir una nación sin territorio. Hasta hace poco, únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, al surgimiento de las organizaciones internacionales y a la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado. Y es así como si bien el Estado continúa siendo un sujeto típico por excelencia del derecho internacional, existen otros atípicos con la capacidad de obrar limitada, como lo son la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta, los beligerantes, el individuo y los organismos internacionales. Tenemos algunos ejemplos de sujetos de derecho. La Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es un estado soberano regido por el Papa, que se encuentra ubicado dentro de la ciudad de Roma. La Ciudad del Vaticano fue cedida mediante los tratados de Juan de Letrán en 1920 a la Iglesia Católica como indemnización por los territorios del Estado de la Iglesia Católica que se ubican en el centro de la península y que en 1970 fueron anexados por el Reino de Italia. La Santa Sede. La Santa Sede es un sujeto de derecho internacional público que se integra por el obispo de Roma, es decir, el Papa, y por la Curia Romana, que es el grupo de personas que se encargan de las actividades administrativas de la Iglesia Católica. El nuncio apostólico es el embajador de la Santa Sede en los estados extranjeros. Por lo mismo es el jefe de la misión diplomática. Debe quedar claro que la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede son dos sujetos de derecho internacional público independientes uno del otro. La Orden de los Caballeros de Malta. La Orden de los Caballeros de Malta es un sujeto sui generis del derecho internacional público, reconocido por casi todos los estados. A pesar de haber perdido su territorio soberano, la isla de Malta, esta orden tiene la personalidad limitada del derecho internacional público. Hoy en día solo lleva a cabo actividades filantrópicas y que puede llevar a cabo funciones de fuerza de protección en conflictos armados. El Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización que se integra hasta por 25 ciudadanos particulares suizos, que tiene su sede en Ginebra y que posee una personalidad limitada del derecho internacional público en conflictos armados. El comité tiene derecho de realizar inspecciones a los campos de prisioneros de guerra. No se debe confundir el Comité Internacional de la Cruz Roja con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, con la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, ni con la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, los que no tienen personalidad alguna en el derecho internacional público. Sujetos con personalidad jurídica del derecho internacional público dudosa. Rebeliones y regímenes de facto. Una guerra civil es un conflicto interno de un estado determinado que solo puede interesar al derecho internacional público cuando en una fase cruenta del conflicto se viola el estándar mínimo humanitario de los insurgentes. Cuando los insurgentes han ejercido durante un largo tiempo el control efectivo de un territorio del estado en el que ocupan, se puede hablar de un régimen de facto. A pesar de que el hecho tiene los tres elementos del estado, no se le reconoce la personalidad del derecho público internacional. El reconocimiento de la rebelión por un tercer estado viola el principio de prohibición de la intervención en los asuntos internos a otros estados, a menos de que dicho reconocimiento sea la única posibilidad de proteger los derechos de los ciudadanos de terceros estados que se encuentran en un territorio ocupado por un movimiento rebelde. Los movimientos de liberación nacional representan una categoría especial de las rebeliones. Ellos luchan con base en el principio del derecho de autodeterminación de los pueblos contra el poder extranjero que controla el Estado. A este tipo de movimientos no se les reconoce la personalidad del derecho internacional público. Hasta ahora ha sido todo, muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.